conferencia y ahora para mí es un placer presentar al doctor José Gilberto Montoya. El doctor José Gilberto Montoya es un profesor de muchos de los infectólogos que estamos en Colombia. No he tenido la oportunidad de estar con él. Él es egresado de la Universidad del Valle. Gracias. El profesor es egresado de la Universidad del Valle en 1985. Es experto en enfermedades infecciosas y mundialmente reconocido por sus aportes en este campo, particularmente en el estudio de la toxoplasmosis, y hace parte de los 100 colombianos con mayor reconocimiento internacional, publicado en 2013, realizado con el apoyo de Marca País como una estrategia gubernamental para posicionar una imagen positiva en Colombia en el extranjero. Doctor José Gilberto, es un placer y el auditorio es todo suyo. Doctor Saavedra, por sus gentiles palabras y extensivo mi agradecimiento a los doctores Sussman, Oñates, Martínez por la organización del Congreso y por la siempre organización de Sonia Guerrero y su equipo, Keila Mesa y Valeria Salazar. El tema a tocar hoy tiene que ver con terapias de COVID-19. El doctor Esteban Martínez de España nos mostró muy bien, elocuentemente, la posibilidad de coinfecciones, de coexistencia de dos virus y el impacto que puede tener en poblaciones que ya tienen una enfermedad viral significativa. Vamos entonces a presentar un resumen de las terapias que se tienen específicamente diseñadas para COVID. Y en este contexto, lo que les propongo es que hagamos un repaso muy breve del ciclo de vida del virus, puesto que es clave para entender los blancos terapéuticos. Pero hay otra parte importante. Esta enfermedad viral respiratoria está dándonos muchas sorpresas, obviamente, y una de ellas es cómo hay una duración potencial en ciertos pacientes de la enfermedad que en cierta forma impacta el diseño de los ensayos clínicos controlados y también la efectividad de las drogas. Es importante reconocer que la historia natural de la enfermedad del COVID-19, del COVID-19, el tiempo en el que se desarrollan los síntomas y la severidad son importantes puntos para ver qué impacto tienen las drogas. Vamos a hacer un repaso de qué son las drogas que en este momento trabajan, qué pueden ser drogas para el futuro inmediato y qué otras avenidas se pueden explorar. En el ciclo de vida del virus, brevemente, como se sabe bien, tenemos la parte donde el virus entra ya sea por fusión de membrana o por endocitosis y sale de la célula por exocitosis. Y dentro de la maquinaria celular hay toda una cantidad de eventos que son fascinantes desde el punto de vista de replicación viral y que se pueden ser explotados como blancos terapéuticos. Desde el momento en que se entra en fusión, se forma el lisosoma y las partículas virales completas salen y ya se empieza a ver que hay una traducción a proteínas desde parte del ribosoma citoplasmático que produce proteínas que son no estructurales, incluyendo la RNA que depende del RNA, que es la polimerasa que depende del RNA, que está aquí localizada, hace un complejo y entra al retículo endoplasmático, donde allí ya se empieza a producir la replicación del mismo RNA en subsecuentes copias del mismo, y allí puede haber una acción terapéutica importante. Y también ocurre el evento donde el virus sale del retículo endoplasmático y se va al aparato de Golgi, donde allí ya se exportan los componentes virales más importantes para volver a hacer el virión, que es infeccioso, y de allí sale por exocitosis. Otra parte importante es que todo esto, cada uno de estos sitios
tiene un objetivo terapéutico que se ha identificado y que se ha desarrollado en diferentes fases. Tenemos claramente que en la entrada del virus está el potencial de bloquear la proteína S en su unión con el receptor de la enzima que convierte la angiotensina, la 2, y en esa interacción hay toda una cantidad de intervenciones que se están mostrando y que se están implementando en ensayos clínicos controlados para impactar la historia natural de la enfermedad. En la formación del lisosoma estaban agentes que desafortunadamente no se han mostrado que sean efectivos, como la hidroxicloroquina. Y en la síntesis del virus tenemos las drogas que, en la medida en que el RNA dentro del retículo endoplásmico se está replicando en sí mismo, produciendo más copias de él, están drogas que inhiben ese proceso en la polimerasa, y obviamente la droga que está ya avanzada a ser aprobada por la FDA, el Remdesivir. Vamos a revisar esa información con cuidado. Hay otras drogas candidatos que son bastante interesantes, importantes, como el Favipiravir y la droga antigua, el Ribavirin. Ahora, como habíamos comentado que es importante tener en cuenta la historia natural de la enfermedad, en el SARS-CoV-2 hay algo que hemos visto en otras enfermedades infecciosas, pero aquí lo estamos viendo mucho más marcado. Ese comportamiento bifásico donde un agente infeccioso produce un efecto de enfermedad por replicación del mismo inicialmente, pero algo pasa 2, 3 semanas después, donde viene una segunda fase de la enfermedad y usualmente se atribuye a efectos inmunológicos. Un modelo clásico de ese comportamiento bifásico es, por ejemplo, la leptospirosis. Hay otros ejemplos de enfermedades infecciosas que también tienen esa sorpresa que en la segunda, tercera semana se aparecen nuevos síntomas cuando todo aparece que estaba controlado. Y en el caso del SARS-CoV-2, en el caso del COVID-19, es mucho más marcado. Hay pacientes que están presentando este efecto en la segunda, tercera semana, que se ha visto que puede atribuirse a citoquinas, pero lo más probable es que se deba también a células T y también se deba a efectos humorales por células B a través de los anticuerpos IgG. Y en ese caso, como hay esa parte inmune en la segunda, tercera semana de la enfermedad, hay toda una explosión de agentes que están dirigidos a controlar, modular, atenuar esa respuesta inmune, y están los inhibidores, por ejemplo, de la interleuquina 6, como la tocilizumab, de la interleuquina 1, como la anakinra, los JAK kinase inhibitors, como el tofacitinib, baricitinib. Todos estos agentes están diseñados a ver si se puede atenuar esa respuesta inflamatoria, y clínicamente, relativamente reciente, se ha mostrado que la dexametasona, por ejemplo, tiene un efecto modulador benéfico incluso en mortalidad al atenuar esta respuesta aquí inflamatoria de la segunda fase, tercera fase de la enfermedad. Entonces, en resumen, es importante que cuando estemos viendo un paciente o cuando se estén tratando de interpretar los resultados de ensayos clínicos controlados de drogas contra el COVID-19, que tengamos en cuenta en qué estadio de la enfermedad estamos y si se está en esa fase de replicación viral, que es usualmente los primeros 7 días, donde hay un pico en la replicación del SARS-CoV-2, pero está seguido por una disminución supremamente acentuada de la replicación viral, y ya luego siguen síntomas adicionales que pueden ser por directa invasión del órgano, ya sea pulmón, corazón, cerebro, riñón, y después viene o seguido o concomitantemente esta fase hiperinflamatoria que puede ser responsable en muchos casos de mortalidad significativa. Ilustrando más este punto está el desarrollo aquí, como ustedes pueden ver en la parte de color de la curva en color rosado, como si se puede aislar virus antes de que los síntomas comiencen.
y se puede detectar virus después, pero esa duración de la parte viral per se, que es infecciosa, dura menos que la que se extiende con el PCR. Uno ve que la posibilidad de cultivar virus de las secreciones respiratorias es de más corta duración que la habilidad de detectar el RNA por PCR en esos mismos sitios. Y luego, obviamente, viene la parte de la respuesta inmune, que es posiblemente responsable de esa segunda y tercera parte. Entonces, la parte primera de la enfermedad es dirigida por la replicación viral, pero la siguiente parte de la enfermedad muy probablemente es dirigida por la respuesta inmune, lo que nos da básicamente tres grupos de pacientes, que son los que desarrollan síntomas de naturaleza leve, los que desarrollan síntomas de naturaleza moderada, que tienden a agruparse en el mismo, están los de enfermedad severa y están los de enfermedad crítica. Y sabemos que dentro de los pacientes que desarrollan síntomas, aproximadamente 80% caen en este grupo de leve moderado, aproximadamente 15% entran en la parte severa y 5% entran en la parte crítica. Entonces es importante siempre en interpretando los datos de ensayos clínicos controlados o cuando estemos enfrente a un paciente y queremos aplicar la información de un ensayo clínico controlado, que tengamos en cuenta esta información. Entonces, ¿cuáles son las drogas que se han visto que tienen actividad in vitro y que potencialmente pueden ser usadas en el COVID-19? Esa es una diapositiva que tomé de la conferencia que dio el doctor Anthony Fauci en la apertura del Congreso de la Semana de Infectología del 2020. Y en esta se resume básicamente que las dos drogas que están claramente recomendadas contra el COVID-19, basado en ensayos clínicos controlados que dieron resultados que son básicamente certeros, es el Remdesivir como antiviral y la dexametasona como inmunomodulador. Sin embargo, hay toda una serie de agentes terapéuticos que se están probando en ensayos clínicos controlados, desde antivirales hasta inmunomoduladores, pasando por aquellos productos que simplemente producen una inmunidad pasiva inmediata, como es el uso del suero convalescente, la hiperinmunoglobulina G y los anticuerpos monoclonales contra ciertos antígenos del virus, particularmente la proteína S. Como el Remdesivir es una de las drogas clásicas recomendadas ya por la FDA, revisemos entonces su actividad empezando por su estructura química. Este es un análogo del nucleócido adenosina. Y la adenosina es uno de los bases que se forman, una de las cuatro, para formar la cadena de RNA, como sabemos. Y este Remdesivir básicamente se mimetiza como si fuera ATP en su forma química, y cuando entra a la célula como un mimetizador de la adenosina, se recibe 3 fosfatos, entonces se trifosforila, y ese es el metabolito activo. Es una molécula que se parece a la adenosina y es trifosforilada. Entonces pareciera que fuera el ATP y logra que la polimerasa, que está encargada de reproducir el RNA, la tome el Remdesivir pensando que es el ATP, y cuando entra, desafortunadamente, ya se dan cuenta la polimerasa que no puede seguir la transcripción porque ya no es la adenosina original. Hay una enzima, una exonucleasa, que se encarga de sacar componentes como este, que son erróneos, que es lo que llamamos el proofreading, como que hace cuando hacemos un documento y lo estamos editando, es igual al efecto de esta exonucleasa. Y desafortunadamente esta exonucleasa no es tan efectiva como para detectar este truco
que le hace el remdesivir a la RNA polimerasa. Entonces, aquí está exactamente en qué parte de la célula actúa el remdesivir una vez el virus ha pasado su entrada por el receptor de la convertasa. Se liberan dentro del lisosoma las partículas virales de RNA y entran en el proceso de translación, que es la producción de proteínas que se van a usar para su propio beneficio. El virus usa, como se sabe muy bien, su maquinaria celular, y así empieza a aprovecharse de esta parte. En este momento se produce el paso de, ya una vez habiendo la polimerasa que produce el RNA viral, esa polimerasa empieza a replicar más copias de RNA, y es allí donde el remdesivir entra con la adenosina, que es falsa, que es la droga misma, el remdesivir, y produce una inhibición de la replicación viral. Entonces, esta droga tiene un mecanismo que está bien establecido, un mecanismo que se ha mostrado que fue diseñado para la parte de otras enfermedades virales, pero sí se mostró que también particularmente era efectivo para los virus del SARS, incluyendo el SARS-CoV-1 y el MERS, incluyendo el Ebola. In vitro, este remdesivir se ha mostrado que tiene concentraciones efectivas 50 y 90 bastante aceptables y bajas en células humanas, y hay ya mecanismos de resistencia donde se producen sustituciones en la RNA polimerasa, que es su blanco terapéutico, y que disminuyen la efectividad del virus, pero viene a un costo de su capacidad de replicación. Y hay una mutación que es que se encontró que afectaba el efecto viral contra el virus. En modelos animales también se ha encontrado que es efectiva si es dada 12 horas después de que se inocule el virus. Se encuentra que previene enfermedad respiratoria, que previene infiltrados pulmonares, y que hay menos cambios de patología. La droga remdesivir no solamente tiene una clara actividad in vitro, pero también la tiene en modelos animales. Y obviamente lo que ha despertado más entusiasmo son los ensayos clínicos controlados. Este fue el primero que se hizo, que era doble ciego, randomizado en China, pero desafortunadamente alcanzaron a reclutar solo 236 pacientes por una buena razón, y es que controlaron la epidemia con medidas de salud pública. Entonces no encontraron resultados. A lo mejor que se puede decir de este estudio de China es que fue inconcluso, pero es porque no pudieron reclutar por buenas razones lo que ellos estaban destinados a hacer. En cambio, este ensayo clínico controlado de lo que se llama el COVID-19 Treatment Trial, el ACTT1, pudieron reclutar 1,062 pacientes, mitad al remdesivir y mitad placebo, en pacientes que tenían saturaciones de oxígeno de menos de 94 o que estaban requiriendo oxígeno, y lo randomizaron a placebo o a la droga por 10 días. Y claramente encontraron que el remdesivir disminuía el tiempo de recuperación. Se recuperaban a los 10 días si recibían la droga, 15 días si recibían el placebo. Y hubo más evidencia de que había incluso mayor impacto en pacientes que estaban recibiendo suplementación con oxígeno. No hubo impacto en mortalidad, aunque hubo una tendencia allí hacia beneficio en mortalidad, pero no alcanzó significancia estadística. Entonces, en resumen, el remdesivir es efectivo en mejorar la recuperación de estos pacientes, y también se mostró bastante interesante que cuando se daba la droga se prevenía el progreso de enfermedad respiratoria, y eso se vio, como les mostré, en los modelos animales.
Ha habido otros ensayos clínicos controlados con el remdesivir. Este es el que se llama el simple severo, simple severe, donde ellos cogieron pacientes con enfermedad severa y los randomizaron ya sea a recibir 5 días o 10 días. Y lo que encontraron es que 5 días es suficiente para tratar a los pacientes que no están en ventilación mecánica o en ECMO, pero que si los pacientes están en mecánica ECMO, posiblemente 10 días es mejor. So, por enfermedad severa, 10 días en pacientes con oxigenación es mejor que 5 días. Y en el simple moderado, simple moderate, básicamente lo que hicieron es que los pacientes tenían que tener la saturación por encima del 94% y poder respirar el oxígeno ambiente. Encontraron que un curso de 5 días puede ser suficiente para tratar los pacientes con moderado o leve con neumonía. El único problema en remdesivir, en abrazar remdesivir completamente, es que hubo esta información que salió hace poco de la Organización Mundial de la Salud, del llamado Solidarity o Solidaridad. Este es un estudio de muchos pacientes, entonces tiene ese poder de miles de pacientes. Y es un estudio de básicamente 5 ramas. Está el remdesivir, la hidroxicloroquina, que ya se pasó, que ya se quitó, lopinavir, ritonavir, que se quitó, y el interferón beta versus standard of care. Y en este se encontró que el remdesivir no estaba asociado con una reducción en la mortalidad, cosa que se ya había visto en los otros estudios, pero tampoco se asoció con algo diferente que fuera como el impacto en la estadía hospitalaria, el impacto en la oxigenación, en parte porque este estudio estaba comparando con standard of care y no es claro cómo fue que definieron el COVID-19. No se reportó la duración de los síntomas antes de estar el tratamiento. Recuerden que el remdesivir, claramente todos los datos indican que entre más temprano se use, tiene más impacto en el curso clínico. Entonces, hay muchas preguntas que necesitan responderse de cómo se hizo este ensayo de la solidaridad de la Organización Mundial de la Salud antes de sacar a decir que contradice los resultados anteriores. Lo justo es esperar la publicación, está en la forma de prepublicación, pero es importante que tenga toda la parte de la revisión por otros autores. En resumen, el remdesivir se debe considerar lo más pronto posible en pacientes hospitalizados. El tratamiento temprano reduce la duración de la enfermedad y puede incluso darse a cortos días, 5 días e incluso menos. No esperar a que el paciente se deteriore para dar el remdesivir, y hay que darlo en 30 minutos de infusión, no 2 horas. 30 minutos aumenta el nivel de la droga en las células versus si se da en 2 horas. Es un fenómeno interesante, pero que se encontró experimentalmente. Y se puede dar hasta 5 días. Lo otro muy importante que quisiera recalcar es no darlo con cloroquina o hidroxicloroquina juntos, porque esa sería una tentación, porque parece ser in vitro que disminuye la actividad del remdesivir. Finalmente, la otra droga que se ha encontrado efectiva es la dexametasona en pacientes hospitalizados. Este es del Recovery Group del Reino Unido, que ha formado una plataforma de ensayos clínicos controlados ejemplar, donde lo que importa es el método, los resultados y no quién lo hace y quién está detrás. Es ejemplar realmente lo que ellos están haciendo, en mi modo de ver. Y ellos se encontraron en el dexametasona, y esto lo presentó el doctor Martínez, como la mortalidad, si ustedes ven en la gráfica de la A, es más baja en la dexametasona que con estándar, cuidado estándar. Y ese beneficio de mortalidad por parte de la dexametasona se acentúa aún más en pacientes que tienen ventilación mecánica, en la B. En la C se acentúa o es un poco más que si no lo tiene aquellos que están usando oxígeno, pero
se invierte en los que no están usando oxígeno. Entonces es muy importante, el mensaje más importante es usar el remdesivir lo más temprano posible, pero usar solamente la dexametasona cuando entramos a usar oxígeno y no usarlo en pacientes que no están usando oxígeno. Otros agentes terapéuticos que están en investigación, mucha atención se está dando al interferir con la entrada del virus en la célula, en esa unión espacial que hay entre la proteína S, especialmente en ese receptor que hace la unión, el receptor binding domain, y el inhibidor de los, el AC, el angiotensin converting enzyme, la enzima convertidora de angiotensina que produce, que es la primera parte. Mucha atención se está dando en esa área y están en la parte de replicación viral como el favipiravir que se ha encontrado en Japón, al menos tempranamente, que tiene una buena actividad. Como el doctor Martínez y como yo les mostré, la lopinavir básicamente, desafortunadamente, no se mostró que tuviera una actividad per se efectiva y parece ser que tampoco va a ser el darunavir. Y la parte de modular la respuesta inmune está bastante desarrollada. Parece ser que no hay mucho impacto en el uso de los inhibidores de la interleuquina 6, como la tocilizumab y sarilumab, pero está abierta la pregunta para otros inmunomoduladores. El uso de plasma convaleciente no ha hasta ahora desafortunadamente impactado mortalidad. Es muy difícil hacer ensayos doble ciegos con plasma convaleciente, pero es una idea que nosotros en infectología llevamos por más de 100 años en el tratamiento de enfermedades infecciosas, desde el uso de este plasma en pacientes con, por ejemplo, neumonía por neumococo. Entonces, el jurado realmente se ha encontrado que entre más alto sea el contenido de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, más es la posibilidad que tengan un beneficio, pero no es muy concreto. Yo diría que si usted está en un centro donde hay esa posibilidad, que no se dude en usarlo juiciosamente, siempre y cuando no se vea como un reemplazo del remdesivir y el dexametasona, que claramente se ha encontrado que son efectivos. En la parte de la entrada celular hay todo un desarrollo, no solamente lo que les decía a la proteína que está, al receptor que está parte de la proteína S, que es una proteína trimérica, pero también contra el receptor celular per se. Y aquí están la inmunoglobulina, están anticuerpos monoclonales que son básicamente específicamente dirigidas a componentes virales. El ejemplo más clásico es el Regeneron, que tiene dos anticuerpos que son específicos contra la proteína S viral y que pueden producir un impacto grande. No les voy a mostrar mucho del lopinavir, puesto que el doctor Martínez ya les dijo que en este estudio se mostró que no era efectivo. Entonces yo creo que estamos enfrentando la pandemia, obviamente que todos sabemos, más grande que hemos vivido y que otros vivieron desde 1918 con el Spanish flu. Yo creo que esta requiere lo que se está haciendo en muchas partes, que es un trabajo en equipo de ciencia, también sabiduría y compasión por aquellos más afectados. Y hay que tener un equilibrio en donde podamos darle al virus en formas no solamente terapéuticas, pero también desde el punto de vista de implementación de salud pública. Requiere un trabajo en sociedad y un trabajo conjunto. Muchísimas gracias.
una compañía que lo está haciendo similar a lo que se hizo con el descubrimiento de los inhibidores de proteasa para el HIV, que es por modelos de computador, se coge la parte espacial estereoquímica de la proteína S o del receptor dentro de la proteína S1 y se ve en modelos de computador qué proteínas y qué anticuerpos, proteínas produce el mejor fit. Y eso lo hacen en simulaciones que, como es por computación, se pueden hacer millones de simulaciones a ver qué proteínas finalmente resultan ser las mejores candidatos para hacer el anticuerpo monoclonal específico que hace el mejor fit. Y entonces hay como unas 6, 7 compañías que están en esa carrera. Regeneron obviamente está más adelante porque tiene una combinación de cóctel de 2 anticuerpos que hacen este trabajo y es la que tiene la más cercanía posibilidad de salir adelante. La parte de estos anticuerpos monoclonales que se cree que solamente actuaría en las etapas iniciales del virus es posiblemente más allá de eso, porque yo creo que estaría no solamente interviniendo en la parte viral per se, extracelular, pero también estaría en la parte cuando el virus sale a infectar otra célula, obviamente, pero también estaría interviniendo con esa cascada que le ocurre al receptor de la angiotensina 2, donde hay todo un efecto en presión arterial, en inflamación y en coagulación, que el receptor de la angiotensina está jugando ese papel. Entonces se preveniría no solamente replicación viral, extensión de pero obviamente toda esa parte inflamatoria y de coagulación. Estamos esperando con ansiedad que ellos produzcan más resultados de ese ensayo clínico controlado. Muchas gracias, doctor Montoya. Aquí me dicen que el tiempo está muy limitado, entonces muchísimas gracias por su participación en este congreso. Doctor Montoya, usted siempre es una luz en medio de esta difícil situación de bruma y falta de conocimiento de este virus y esta pandemia, así que muchas gracias por su participación. Con mucho gusto, doctor Savera. Un placer estar con usted. Cuídese. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, doctor Montoya.